Entonces, ¿ahorita estás qué? ¿En el DF me dijiste? Sí, en la Ciudad de México. Buenísimo. Yo viví una ¿Y tú? temporada Yo estoy en Los Cabos. Ay, Soy... qué envidia, puedes surfear Sí. todos los días. Vi que surfeabas, qué increíble, me parece eso de las cosas más destacadas, porque tiene que haber algo que se cruce entre emprender y surfear, que tu cabeza No, o sea, también... es la razón por la que surfeo. O sea, literalmente es la razón por la que surfeo, porque, o sea, es lo único que me hace, es mi secreto de salud mental, literalmente. O sea, Totalmente. pensar Fíjate, que el emprendimiento es como el surf, o sea, que justo es esperar la ola horas hasta que llega la ola y la buena y tienes que estar pilas y vivo para agarrarla y tienes que disfrutar el proceso de esperar y remar porque la ola dura 30 segundos, ¿no? Entonces, sí, qué es, buenísimo, ¿eh? es Me la mejor encanta de analogía de escuchar. emprender. Amigos de Interesante, qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, tengo muchas ganas de platicar con ella. Ella es Pamela Valdés, pero déjenme contarles un poco acerca de su compañía. Vic está construyendo la mejor plataforma de audio de Latinoamérica. Ellos nos prometen que si consumimos el contenido de audiolibros de Vic 15 minutos al día, nuestra vida invariablemente será mejor. Pamela, bienvenida, es un gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme, muy emocionada de estar aquí. Oye, ¿qué onda? ¿Sí acerté con la descripción de Vic o dónde andan ahorita, no? Porque esto de pronto lo tomo yo, ya sabes, de lo que estoy leyendo de ustedes, pero ¿dónde andan? Han crecido increíble y aparte te tienen a ti al liderazgo. Vamos a hablar como de muchas cosas, pero ¿dónde está ahorita la compañía, Pamela? Pues vamos muy bien, la verdad es que, pues como tú lo dices, ¿no? Tenemos esta misión de ayudar a las personas a crear lo que quieren crear en su vida a través de sus audífonos, ¿no? Entonces yo quiero que, si tú quieres ser un mejor papá, pues Vic te dé las herramientas a través de tus audífonos. Si quieres perder peso y ser más saludable, comer de manera más intuitiva, Vic te da las herramientas para lograrlo. ¿Quieres emprender? ¿Quieres empezar un negocio? Vic te da las herramientas, ¿no? Entonces queremos que a través de tus audífonos con 15 minutos al día. Si tú escuchas 15 minutos al día, son 12 libros al año. O sea, Uf, imagínate, ¿no? Cuando la mayoría de las personas, si les preguntas cuándo fue el último año que leyeron un libro al mes, te van a decir, no, pues en primaria tal vez, ¿no? Y ni siquiera porque me distraía. Y claro. desde entonces no me gusta leer, ¿no? Y la realidad es que con Vic nunca te tienes que sentar a leer y realmente es de aprovechar tiempo muerto. O sea, te estás maquillando en la mañana, te estás lavando los platos, paseando al perro. 15 minutos, ponte tus audífonos y son 12 libros al año. O sea, realmente con que escuches 15 minutos al día, eres una persona completamente distinta 3 meses después de todo lo que aprendes, ¿no? Entonces, es mi manera de Comencemos. realmente lograr que las personas lean. Fíjate, qué maravilla. Comencemos con esto. No detrás, a la par de una gran compañía tiene que haber un gran líder. Tú eres la líder de todo esto. Eres muy inteligente, eres muy joven y me atrevo a decir que eres como un poco la chica del momento, ¿sabes? He visto que todo el mundo quiere conversar contigo, desde Forbes, Entrepreneur, el oso traba, todo el mundo quiere, y está perfecto, qué bueno. Pero a ver, cuéntame una cosa, Pamela, ¿en qué momento llegó como esta transformación personal, esta transformación cultural? Porque tú al final, la mexicana, entonces, digo, ¿cómo lanzas todo esto? ¿Cómo cambias el chip y te avientas a ser directora de todo esto, sabes? Pues es que justo no pasó así como de un día para otro activamente decidí, ¿no? Ahora voy a ser la chica del momento. No, o sea, en realidad fue más como, y en realidad creo que así es como empiezan las mejores empresas, ¿no? Realmente empiezan como un proyecto, ¿no? Lo Ya. empiezas como, es mi side project, ¿no? Así como mi hobby. Y empezó como un experimento mientras yo estaba en la universidad. Esa historia a lo Okay. mejor ya te la sabes, ¿no? Que yo estaba en el ITAM, entré a un concurso porque un profesor me pidió que llevara una idea de negocio a la clase, la llevé, Okay. el profesor me dijo, please, tenemos que meter esta idea a un concurso porque está buenísima, entré al concurso, lo perdí, ¿no? Así de que literal todos me dijeron que era la peor idea, que no iba a funcionar, y pues fue como una serie de pivotes, es lo que yo digo, ¿no? De por aquí, no, no es por aquí, por acá, no, no es por acá. O sea, así como un jueguito de Pac-Man, ¿no? Que vas así como por aquí, por acá, por arriba, por abajo, subo, arriba a la derecha, así, hasta que fuimos encontrando realmente nuestro nicho y nuestro lugar. Y vi que en un inicio, o sea, es chistoso porque es medio circular. O sea, en un inicio mi idea era Ajá. hacer un Netflix de libros.
Pero en esa época los audiolibros ni se conocían, entonces mi idea era un Netflix de ebooks. Ok. Pero la realidad es que en mi proceso de crear un Netflix de ebooks, todo el mundo me decía, no, nunca va a funcionar, no, es pésima idea, no, nunca, las editoriales nunca te van a dar las licencias, no sé qué. Y entonces yo dije, bueno, si yo creo una comunidad con millones de personas que estén consumiendo contenido de libros, ya después es más fácil negociar con las editoriales, ¿no? Claro. Entonces empezó siendo Vic una red social. Literal, no Ok. éramos una plataforma de audiolibros ni de libros, éramos una red social de lectores. Va. Imagínate como algo como TripAdvisor, pero de libros, Ujú. ¿no? Para que las Buenísimo, ¿no? personas como que comentaran. Y de ahí lo que sucede es que ya que tengo millones de personas en mi plataforma, puedo negociar los derechos con las editoriales, pero ahí fue donde me di cuenta de algo muy importante, y es que cuando yo me fui a Silicon Valley y trato de como entrar al nicho de Silicon Valley, porque pues yo tenía cero contactos en Silicon Valley, no, nadie me conocía, nadie sabía quién era Pamela en Silicon Valley, no es como que muchos lo sepan ahora, pero algunos lo saben, Ya. y yo dije, ¿cómo entro aquí? Y me decían, es que no hay nada innovador en hacer algo de libros, como que no va por ¿En ahí. serio? Y entonces yo me acuerdo así, perfectamente me acuerdo, estando pues, con unos partners de Y Combinator, que es esta aceleradora de donde salió Dropbox y Airbnb, que se llama Sam Altman, que es el presidente de Ok. YC, me dijo, las mejores empresas crean un comportamiento o crean un producto que es Ok. 10 veces mejor que la alternativa. Me dijo, pero Oh. es muy importante que te aprendas que es 10 veces mejor. Me dijo, no es 2, no es 3, no es 4 veces mejor, es 10 veces mejor. Me dijo, ¿qué es 10 veces mejor? Me dijo, la primera vez que usaste Uber y nunca te volviste a subir un taxi. Me dijo, eso es 10 veces mejor. No es, ay, probé esto y pues a veces uso esto y a veces uso esto otro. Y a mí me pasó cuando estaba empezando Vic, y Vic no era de audiolibros, Vic era una red social, Ya. y yo ya estaba muy ocupada en la universidad porque tenía mi emprendimiento, mi side project, y no tenía tiempo de hacer la tarea. Y entonces me acuerdo perfecto que me dejaron leer un libro para una clase. Todavía me Ujú. acuerdo, el libro se llama The Design of Everyday Things, era un libro de diseño. Me lo Ok. dejaron leer para una clase y yo no tenía tiempo de leer porque ya estaba haciendo mi emprendimiento. Entonces descargué el audiolibro y en la bici, rumbo a la escuela, iba haciendo la tarea. Y dije, wow, o sea, qué buen hack. Mientras voy en la bicicleta, voy haciendo la tarea, o sea, qué buen hack de la vida, ¿no? Qué maravilla. Tengo Y ahí fue todo, sí, cuando claro. dije, cuando me dijeron eso en Silicon Valley, tienes que hacer algo que sea 10 veces mejor, dije, es el audio, no es el ebook, no es los libros, no es la red social. Lo que va a hacer que las personas realmente se vuelvan lectoras es crear una plataforma de audiolibros. Y qué buenísimo, ¿no? Porque fíjate, primero te empezaron bateando, entiendo, ¿no? Que lo que tú traes no está padre, que no sé qué. Te vas a Y Combinator y entonces ya sucede algo, tienes este tipo de conversaciones y ya sucede algo, pero está bien padre que hayas entendido que tener de pronto cosas que te ayudan a tener el sartén por el mango, como esta comunidad tan grande que ya tenías, entonces te ayudaban a entrar en otro tipo de conversación con las editoriales, seguramente con VCs, con otros founders. Cuéntame una cosa, en el tema de distribución, ¿cuál es hoy por hoy tu modelo de distribución? ¿Cómo le entraste a todo esto? Porque todos los que hacemos contenido de alta calidad, evidentemente queremos llegar al mundo entero. ¿O realmente cómo te metes a eso, sabes? ¿Cómo vas a eso? Es que ahí justo, para mí, a mí Silicon Valley me cambió la vida. O sea, Ok. yo realmente fui a Silicon Valley, aprendí y lo que hice fue, me voy a juntar con todos los genios, porque yo tengo esta filosofía de que eres el promedio de las 5 personas de las que te rodeas, ¿no? Eso es la Ok. verdad, suena crudo y suena rudo, pero creo que es la realidad, ¿no? O Ok. sea, por ahí dicen, justo hoy estaba escuchando un audiolibro en Uh-huh. Vic. Bueno, tenemos una serie que se llama Vic Te Explica, que en 15 minutos te explicamos como los puntos más importantes de los libros, ¿no? Y hoy me estaba echando el episodio de Los secretos de la mente millonaria y Ok. justamente decía, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos, ¿no? Claro, Y claro. es súper cierto, o sea, la verdad es que
O sea, y entonces tú dirías, pues qué injusto, porque entonces si estás rodeado de las personas más cracks, te va a ir mejor. Y es como, sí, pero es tu trabajo buscar rodearte de esas personas. Yo no tenía o sea, yo la primera vez que pisé Silicon Valley fue para mi entrevista, no de Y Combinator, pero de una comunidad a la que estaba tratando de entrar, para de ahí entrar a Y Combinator, ¿no? Entonces, sí es así, pero pues es tu responsabilidad rodearte. Y entonces yo hice todo por entrar, me tardé como unos 2 años en entrar a la comunidad de Silicon Valley, pero ya que entré, dije, me voy a rodear de los que son absolutamente los mejores. Me voy a rodear de los que son los más cracks de emprendimiento, ¿no? Y entonces lo que hice fue hacerles las preguntas correctas, ¿no? Pasar tiempo con ellos y hacerles las preguntas correctas. Y estando con ellos, o sea, pues una vez me dijeron esto, ¿no? Lo de tienes que hacer 10 veces mejor. Y otra vez me mencionaron un término que no se menciona mucho como que en México para nada, y aún en Silicon Valley es un término como no tan conocido. En el mundo de emprendimiento, de startups, existe el término product market fit, ¿no? Que es que tu producto haga fit con el mercado, ¿no? Básicamente es que estás haciendo algo que la gente quiere, ¿no? Claro. Y entonces, eso ya, pues yo ya lo conocía, ya entendía que no, pues tienes que hacer algo que la gente quiere. A diferencia de el marketing tradicional, o sea, en la vieja escuela, cuando está, por ejemplo, Unilever, Procter Gamble, ¿no? Que nadie necesita un nuevo tipo de shampoo, es la realidad, ¿no? El trabajo de esas empresas es hacer que las personas quieran las cosas, ¿sabes? Claro, a través del marketing. En Silicon Valley te enseñan diferente, te dicen, no tienes que hacer que las personas quieran las cosas, tienes que hacer algo que las personas quieren, y eso es diferente. Y eso es el product market fit. Entonces, este es como el paso número 1, que es como la base para poder tener buena distribución. Pero la parte 2 y la parte 3, que nadie te dice, que es lo que yo aprendí, es que existe otra cosa que se llama el Product Channel Fit. Y es que tienes que tener no solamente fit con el mercado, sino que tienes que tener fit con un canal de distribución que te ayuda a posicionarte de manera escalable. Y ese canal es como está hecho para tu producto. Tu producto más bien está construido para adaptarse al canal. Y la historia del Internet es así. O sea, por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? O bueno, te lo voy a decir como al revés. Ubicas esta plataforma que se llama Twitch, que Sí, es claro. como un streaming para streaming de videojuegos. Videojuegos, sí, claro. Bueno, Twitch se construyó sobre un canal que se llama YouTube. Literal, cuando YouTube estaba empezando, Twitch creaba su contenido en YouTube y ponía un link a Twitch para que las personas descubrieran Twitch, ¿no? Pero YouTube se construyó en las espaldas de MySpace. O sea, MySpace era más grande que YouTube en las épocas cuando a ti te tocó MySpace seguro como a mí. Hace rato. En la época de que estaba iniciando YouTube, se construyó sobre las espaldas de MySpace. ¿Por qué? Porque MySpace le permitía poner un embed, ¿te acuerdas de estas como embeber tu video en tu perfil de MySpace? Entonces YouTube lo que hizo fue cómo construimos tecnológicamente la funcionalidad para que las personas puedan hacer este embed en su perfil de MySpace. Y MySpace se construyó a las espaldas del correo electrónico. ¿Te acuerdas que te llegaban miles de correos de Andrés acaba de unirse a MySpace? Andrea te está invitando a que seas amigos en MySpace, ¿no? Sí, el correo electrónico fue el canal donde se construyó MySpace y Facebook y todas las redes sociales. Y el correo electrónico se construyó a las espaldas de las redes de comunicación de las universidades de Estados Unidos. Ahí fue donde inició el correo electrónico. Entonces, toda la historia del Internet es el 70% de tus usuarios en los primeros años los obtienes de un canal y tienes que dominar un canal muy, muy bien, ¿no? Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas que buscan distribución es encuentra cuál es el canal que funciona y a grandes rasgos hay como 3 maneras de hacerte muy grande. Una es SEO, Search Engine Optimization, posicionarte en buscadores. La otra es viralidad, que es, o por ejemplo, el loop que hacemos nosotros donde uno comparte y muchos se enteran, o programas de referidos como el de Uber, de
le regalas 100 pesos a tu amigo en Uber Créditos y tú te ganas 100 pesos. Esa es la otra manera. Y la otra manera es marketing pagado, ¿no? Y hay empresas, o sea, seguro te han salido los anuncios de Wish o los de Shane, que De son todo mundo. tan construidas, pero esas empresas no pagan publicidad en Facebook nada más, no. Tienen todo un equipo de AdTech. Construyó tecnológica e ingenierilmente Increíble. todas APIs y todo alrededor del crecimiento de la empresa a través de Paid, ¿no? Lo vuelves un core competency de tu empresa. Entonces, tu distribución se tiene que volver un core competency de tu empresa. Te agradezco de verdad tan completa esta respuesta. Evidentemente es un tema de interesante de lo que hacemos nosotros. También usamos muchísimo el SEO. También hacemos un montón pues, de esfuerzos para que nuestro contenido llegue a nuestra audiencia, pero sobre todo a las masas, ¿no? Ahora, vámonos a un tema, Pamela. Te voy a cambiar un poquito ya sabes, el rumbo de la conversación. Todo Claro. esto requiere de fondeo, requiere de lana, ¿no? Y entonces tienes que salir, tienes que hablar con un VC, y más que tú le vendas la compañía, que ellos te vendan a ti el valor que te pueden no generar, porque el dinero es commodity, ya te la sabes. Pero cuéntame un poco, ¿qué onda con tus rondas de inversión? ¿En dónde estás ahorita? ¿Están planeando rondas? ¿Cómo se están fondeando? Esta parte me genera mucho interés. Claro, pues nosotros primero entramos a Y Combinator, que te da un capital semilla, y haz de cuenta que Y Combinator te abre las puertas a Silicon Valley. La verdad es que yo lo recomiendo muchísimo por eso. Levantamos una primera ronda de inversión de Accel Partners, que fueron los mismos inversionistas de Facebook, de Dropbox, de Spotify, y fuimos de hecho su primera inversión en México. Eso fue como en el 2017. Y pues crecimos, pivoteamos a audio, y en febrero del año pasado levantamos nuestra, o sea, literal, así que una semana antes de la pandemia, levantamos nuestra siguiente ronda de inversión, donde volvió a participar Accel Partners, y ahora participó también Greylock Partners, que son los inversionistas de LinkedIn, Airbnb, Instagram. Y sí, básicamente, pues, como que en Silicon Valley está esta como metodología de construir empresas a través de Venture Capital, donde básicamente levantas inversión entre 18 y 24 meses, ¿no? Entonces, obviamente tu meta es que no sea necesario levantar la inversión, pero casi siempre vas a elegir levantar la inversión porque te permite acelerar tu crecimiento, ¿no? Entonces, lo que haces es que levantas la inversión y tienes, o sea, el estándar de Silicon Valley es crecer 20% mensual, ¿no? Lo cual pues, es bien retador, ¿no? Porque crecer 20% mensual es que cada 4 meses te estás duplicando en tamaño, ¿no? Entonces, es como un poco complicado, pero bueno, tiene sus buenos retos. Y básicamente, pues, te estás duplicando en tamaño cada X meses, levantas más capital y todo el tiempo estás como buscando crecer más, invertirlo de la manera más eficiente para crecer aún más rápido. Siguiendo nada más esta última línea, antes de brincarme a otra parte de preguntas, ¿cuál es esta relación con el VC, Pamela? ¿El VC qué KPIs revisa de tu compañía? ¿De qué platica contigo? ¿Cada cuánto tiempo platica? ¿Cómo empiezas a tener esta relación con los VCs? Pues es que depende de los VCs, ¿no? Y ahí es donde yo siempre digo, escojan bien, porque un mal VC puede ser el infierno. Yo tengo la fortuna de que, o sea, yo trabajo con Dan Levine de Accel y con Mike Dubois de Greylock, que son una joya los dos. Además, tengo muchos ángeles inversionistas que han sido súper buena onda. La verdad es que con los que más interactúo son con los ángeles inversionistas, porque yo lo que hice, mi estrategia fue, voy a conseguir al líder de contenido de Netflix y al líder de producto de un equipo de Netflix y al líder de pagos de Netflix y a la persona que trabajaba en Calm, y así conseguí como a personas directivas en empresas análogas a mí, no competidores, pero análogas. Y les pedí que invirtieran un cheque pequeñito, pero que lo que yo quería era que pasaran tiempo enseñándome, ¿no? Con ellos es con los que paso más tiempo y en realidad, o sea, les mando yo un reporte mensual con mis KPIs, pero en realidad es más como yo a ellos los busco y les explico los retos que tenemos y me dicen, mira, no, en Netflix aprendimos esta lección. O cuando yo estuve, por ejemplo, ahora tenemos al que era el director de crecimiento de Pinterest, ¿no? Él creció Pinterest de 3 millones a 300 millones de personas mensuales. Entonces, se llama Casey.
Con Casey Winters, de hecho, tenemos una serie en Vic que se llama Growth, Creciendo Empresas al estilo Silicon Valley. Ya. El episodio 1, que se llama Growth 101, es con Casey, y además lo tradujimos al español para que la comunidad que no habla inglés lo pudiera escuchar en español. Y justo es con Casey, que es el que creció Pinterest de 3 millones a 300 millones. Y tal cual yo lo que hago es más como, pues les enseño mis KPIs, pero ahora sí que los buenos inversionistas te van a invertir sabiendo que pueden, o sea, el 99% de probabilidades de que van a perder el dinero, porque eso Sí, es lo claro. que pasa con las startups. Entonces, lo que quieres tú es no un inversionista que te está como micromanaging con las KPIs, más lo que quieres es uno que, como Casey, que lo que hacen es ayudarte, ¿no? Ayudarte y ayudarte a crecer. Ahora, ellos son los que ponen la menor parte del dinero. Los que ponen la mayor parte del dinero son fondos como Accel y Greylock, que ahí tienes como un partner que trabaja contigo. Entonces, yo trabajo con Dan en Accel y con Mike Dubois en Greylock, que son tipazos. Y lo que hago es que, pues depende con cada uno. Por ejemplo, con Dan tengo una llamada agendada cada mes y platico con él una vez al mes. Generalmente esa llamada es después de que yo mando mi investor update con mis KPIs. Y más que nada él es como, ¿en qué puedo ayudar how can I be helpful? ¿No? O sea, ¿cómo puedo ayudar este mes? Y ahí ya es como, no, Dan, pues quiero pedirte feedback de esta idea o de esta estrategia, lo que sea. Y con Mike Dubois, por ejemplo, es diferente, ¿no? Él es como usa mucho WhatsApp, entonces me mensajeo con él casi todas las semanas por WhatsApp. ¡Ah, buenísimo! A mí me gusta mucho con Mike Dubois porque él fue el director de crecimiento de Stitch Fix, que es una empresa muy grande en Estados Unidos de suscripción te mandan una caja con ropa personalizada. Ah, ¿no? Ya, claro, sí. Sí, que es de una CEO mujer super crack. Buenísimo. Entonces, Mike es muy bueno para growth, entonces le pido muchos tips como de, ¿cómo hacemos un negocio de suscripción? Y cómo hacemos esto y lo otro, ¿no? Ahora sí que depende mucho del VC. Yo tengo la fortuna de que son tipazos los dos. Okay. Y pues sí, es así como les mando las KPIs principales de un negocio de suscripción, que es como muy genérico. Y ya más es como cada mes voy viendo cuál es el reto principal y les pido feedback de eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enfocamos mucho en dos cosas. Traer el mejor contenido que existe en inglés al español, porque yo soy de la idea de que, o sea, no va a haber una equidad en la región, no vamos a poder dejar de ser tercer mundo si el mejor contenido, las mejores historias, las mejores palabras no están en español. Entonces, ¿qué hago? Yo traigo a Peter Thiel, el fundador de PayPal, su libro de 0 a 1 lo traigo al español. ¿No? Ahora hay varios que vienen en el pipeline. Por ejemplo, Nir Eyal, uno de los autores de Silicon Valley más vendidos, tiene un libro que se llama Hook, cómo construir productos que enganchan a las personas. Lo trajimos al español y así estamos todo el tiempo trayendo más. Nuestra serie, por ejemplo, de Vic te explica que en 15 minutos o menos, a veces un poquito más, te explicamos los puntos más importantes para que no tengas excusas. O sea, si está el audiolibro completo, lo escuchas. Si no, mínimo te explico como los puntos, las ideas principales sobre este tema para que te puedas informar y sepas de este contenido y no seas alguien que no sabe del mundo. No, entonces, o traemos... Sí, dale. O traemos el mejor contenido del inglés al español, o lo otro que hacemos es nos aliamos con los creadores locales más relevantes de su rubro para traerlos al audio. No se trata de mover los ojos, se trata del contenido, qué te deja, qué te aporta, cómo te mejora tu vida, cómo te hace más culto, más inteligente, mejor profesional. Entonces, por eso yo no peleo esa batalla de, es mover los ojos o no, no es mover los ojos, es qué le metes a tu cabeza, ¿no? Así como eres el promedio de las 5 personas con las que te llevas, también eres el promedio de lo que consumes, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para volverte la mejor versión de ti mismo? Si lees 15 minutos al día, que es lo mismo que escuchar 15 minutos al día en Vic, estás en el top 1% de las personas. Solo el 1% de las personas leen más de 15 minutos al día, ¿no? Entonces, ahora sí que no se trata de leer, se trata de consumir el contenido que más te aporte. Y eso es lo que hacemos, traer del inglés al español lo mejor y aliarnos con los creadores locales más relevantes para que tengas esa variedad. Qué maravilla, ¿no? Porque estás haciendo la balanza mucho más justa para todos. De pronto es cierto, o sea, los que no teníamos acceso a saber un segundo idioma o a tener estudios de altísima calidad en universidades
de mayor prestigio en México o en Estados Unidos, oye, no íbamos a salir nunca de lo mismo, ¿sabes? Entonces, ahora equilibrando la balanza con este tipo de tecnologías y de misiones, pues imagínate las cosas. Vámonos, venga, continuemos con esta plática con Pamela Valdés, CEO de Vic, y la verdad estoy muy contento, hemos tenido una muy buena conversación. Pamela, cuéntame una cosa. ¿En qué tecnología estás soportando la plataforma? ¿Qué estás haciendo para...? Porque este asunto de crecer de manera acelerada y escalar, si no lo soportas en tecnología, se te cae en 15 días, pues. Entonces, ¿qué tecnología estás usando, estás desarrollando? Nosotros ahorita, nuestro backend está en Ruby on Rails y nuestro front está en React para web y las aplicaciones están parte en React Native y parte nativa, como un híbrido. O sea, tenemos módulos nativos dentro de React Native, ¿no? Pero no recomiendo a las personas que empiecen así. ¿Por qué? Porque Okay. sí es un tema la parte de, sí es un tema la parte de escalar tecnológicamente y todo, pero hasta después. La verdad es que, digo, no aplica para todo. Si quieres hacer un avión supersónico, sí tienes que construir tu propio avión supersónico, ¿no? Pero si quieres crear una plataforma de contenido, la verdad es que WordPress, Squarespace, o sea, si quieres hacer un e-commerce, Shopify, son súper buenas plataformas para empezar a ganar tracción sin que te tengas que complicar a tú crear una plataforma por ti solo, ¿no? O sea, Buenísima. yo diría que busquen herramientas que les permitan validar sin costos altos de programación. Eso es mucho más sencillo. Totalmente. Me encanta escuchar eso definitivamente. Todos los que estamos ahorita empujando nuestra startup que tienen una relación con eso, creo que nos relaja un poco y nos quita un poco tanta maraña de ideas que a veces no son correctas. Vayámonos hacia otras cosas, vayámonos un poco, bueno, hablábamos ya de las inversiones, pero cuéntame una cosa. Obviamente has llamado la atención de muchísimas editoriales y de mucha gente que ha hecho este negocio en una industria tradicional lenta, si tú quieres. Ellos te han volteado a ver y la pregunta es, ¿te han ofrecido comprar Big? O sea, o sea, ¿alguien te ha querido adquirir? ¿Has tenido algún tipo, ya sabes, como de este tipo de conversaciones? ¿O dónde estás ahorita con esos temas de que alguien te pueda Sí, adquirir? se nos han acercado varias veces como, ay, es que nos interesa comprar Vic y lo que sea, pero yo soy muy estricta con mi postura al respecto. O sea, ahorita no estoy vendiendo Vic. O Okay. sea, para mí es como clarísimo el upside que tiene Vic y yo veo muy claro que, o sea, cada mes valemos más porque cada mes crecemos más. Entonces no hace nada de sentido para mí en este momento considerar algo así, ¿no? Realmente lo que yo siempre respondo por ahora a eso es, pues, estamos muy ocupados trabajando, ¿no? Porque ahora sí que cuando te busca corporate development de una empresa probablemente competidora para comprarte, generalmente va a ser más una distracción. A menos, o sea, esto es al menos a mí lo que me enseñaron en Silicon Valley. Debes de considerar una oferta de compra cuando te está yendo muy mal, porque sí necesitas la compra, Ya. o cuando realmente estás así, o sea, sabes que puedes pedir tú lo que quieras. Todo lo demás es distracción. Y yo creo, yo la verdad por ahora creo que eso hace sentido. Ahora, en 5 años, en 2 años, en una, quién sabe, ¿no? Yo soy muy de elijo todos los días lo que hace sentido. Y Ya. por ahora creo que no hay nadie mejor para cumplir esa misión y esa visión que tenemos que nosotros. Si en algún momento llega algún socio potencial que nos pueda ayudar a cumplir esa misión de mejor manera, lo consideraremos. No. Pero por ahora el mercado se está moviendo rapidísimo, estamos muy ocupados y cada momento cuenta y la verdad no nos podemos distraer. Ya voy a los últimos cuestionamientos en esta plática que te digo, he disfrutado bastante. He visto que viene como una avanzada de emprendedores, de gente muy capaz, que han tenido, pues desde las prácticas o el conocimiento de Y Combinator o acercarse a Silicon Valley, a Miami, que está explotando, Austin, que también ha explotado. Y te he visto que ahí andas también con ellos. Está Freddy de Platzi, ¿a quién más he visto? Híjole, varios. ¿Qué onda con estos emprendedores? ¿Crees que definitivamente se viene como una camada de gente a la que hay que voltear a ver? ¿A quién dirías aparte que hay que voltear a ver? ¿Sabes? México, Colombia, Argentina, Chile. Somos un montón. Y todos andamos como en ese rango de edad, ¿sabes? Como jóvenes y todo. Totalmente. No, la verdad es que
cada vez hay más emprendedores, eso me llena de emoción. Casi siempre, o sea, hay mucha gente que me busca a mí, por ejemplo, hoy le hice 2 entrevistas de práctica a 2 emprendedores que quieren entrar a Y Combinator, ¿no? Y cada vez más personas están como tratando de ir para allá, lo cual me parece increíble. Yo creo que cada vez, o sea, cada batch, o sea, Y Combinator tiene batches de 6, cada 6 meses. Aceptan como a 200 startups aproximadamente. Cuando yo entré a YC éramos de las primeras 3 startups mexicanas y ahora en cada batch hay, no sé, yo creo que como unas 10, ¿no? Buena Entonces onda. es así como cada vez hay más, porque cada vez Silicon Valley voltea a ver más a Latinoamérica, lo cual, o sea, está increíble. Y yo creo que, mira, hay una startup que me gusta mucho que se llama Therapify. Creo que ellos están haciendo algo interesante. Creo que el área de salud mental es súper indispensable y Therapify lo está haciendo muy bien. ¿Cuál otra? Runa se me hace, o sea, Runa va a ser un unicornio, seguro. Me encanta Son Runa. son una startup de nómina, son unos cracks. Platzi, obviamente, soy súper, súper fan. Freddy tiene su audiolibro con nosotros, se llama ¿Por qué las startups no triunfan en Latinoamérica y cómo solucionarlo? Muy bueno. Platzi, Runa, Therapify, Nowports. Nowports lo está rompiendo muy, muy cañón. Nubocargo también. No. Nowport se está haciendo como Flexport, pero para Latinoamérica. Lo están haciendo muy Ya. bien. Nubocargo, Flink, lo está haciendo muy bien también. Atrato es una nueva startup también que la está súper rompiendo. Acaban de levantar inversión de Axel también. Son la tercera. O sea, fuimos nosotros los primeros, luego Flink y luego Atrato. Lo están haciendo muy bien. Atrato hacen como, le permiten a las personas, a los comercios aceptar pagos a meses sin intereses, cual está como súper bien. Yo creo que estas son como el top que me vienen a la mente. Tienes un conocimiento súper amplio, qué maravilla. Y tienes también, y veo que tienes unas relaciones súper buenas, ¿sabes? O sea, como que sabes leer muy bien a la gente y esa parte es No, y pues es envidiable. que todos ellos son mis cuates, o sea, ya estamos todos en el grupo de Y Combinator, tenemos un Telegram era WhatsApp, pero llegamos al límite de emprendedores y tuvimos que migrar a Telegram. Pero sí, o sea, ahí están los founders de Rappi y estamos ahí todos en el grupo, ¿no? Y realmente es muy cool. Qué buena onda. Y cierro con esto, Pamela. Te decía también cuando empezamos la conversación, mujer, súper inteligente, joven, preparada, con muchas ganas de hacer las cosas, pero te ha quedado una responsabilidad también bien grande, ¿no? O sea, ser mujer, estar al frente de todo esto, ¿cómo lo has sorteado? ¿Cómo lo has llevado? ¿Te sientes comprometida o realmente cómo te sientes, ¿no? A llevar, te digo, todo esto hacia adelante con tu compañía y pues en Latinoamérica, desde la perspectiva de ser mujer, ese es mi punto. Es que a mí eso me da un buen de risa porque, o sea, yo soy una feminista bien original, porque yo la verdad ni me acuerdo de que soy mujer. O sea, honestamente, yo me despierto todos los días y pienso en cómo crezco mi negocio, ¿no? O sea, nunca me viene a la mente ay, como soy mujer, ya sabes. Claro. Y es que ya sé que es raro, o sea, y no quiero como, o sea, yo estoy súper a favor del feminismo y lo apoyo muchísimo. Tenemos una serie de feminismo en Big, o sea, he ido a las marchas, pero creo que hay una diferencia entre apoyar el feminismo y ser víctima y tener una mentalidad víctima. Ya. La realidad es que sí, las mujeres están en desventaja, no lo voy a negar. Sí. Pero tu trabajo como mujer no es pensar el millón de razones por las que es más difícil porque eres mujer. O sea, tu trabajo como mujer es pensar la única razón por la que sí y perseguirla. Y esa no es solo como mujer, como founder en general. O sea, como fundador de empresa, 99% de probabilidad vas a fracasar. Entonces, o sea, tu trabajo no es pensar en todas las 99 razones por las que no, es una de 100 por la que sí. Y es lo mismo con ser mujer. Entonces, o sea, yo cuando doy una presentación o voy a dar un pitch, nunca me acuerdo de que soy mujer. O sea, no me pasa ni por aquí, ¿no? O sea, la única vez que he pensado como que soy mujer es, por ejemplo, ahora que me voy a casar, si es como, ay, qué complicada va a estar el mes de mi boda, porque como novia voy a estar súper ocupada, ¿no? Y si pienso como, Manu no se tiene que preocupar por eso, ¿no? Y luego también pienso como, pues, cuando quiera tener hijos, tengo que planear mis rondas de inversión alrededor de mis embarazos, ¿no?
pero pues lo haré funcionar y ya. O sea, no es como que eso me va a detener. La verdad es que mi consejo para todas las mujeres es ni te acuerdes de que eres mujer, así, literal, ni te acuerdes. O sea, a mí cuando me dicen, es que eres una female founder, ya sabes, yo les digo, no, soy una founder, o sea, soy fundadora. No es, bueno, es que en Claro. español no funciona la analogía porque tenemos fundadora y Ya, ya, ya. fundador, pero, o sea, en inglés es como, you're a female founder, es como, no, I'm a founder. O Yeah, sea, that's I'm a it. founder y venimos a hablar de negocios. O sea, si quieres hablar de cosas de mujeres, me encantaría. Vamos a pintarnos las uñas, pero ahorita estamos hablando de negocios, ¿sabes? Y pues yo creo que eso es lo mejor. A mí eso es lo que me ha funcionado. Ni me acuerdo, ni leo las estadísticas de por qué para las mujeres es más difícil. O sea, sí las leo para pensar cómo puedo apoyar, pero no las leo para pensar cómo eso me va a afectar. Porque cuida las palabras, o sea, ¿qué le metes a tu cabeza? ¿No? No le metas la información de que va a ser más difícil, porque eso no te lo va a hacer más fácil. Literal. Qué buena onda. Me encanta haberte escuchado, de verdad disfruté mucho esta conversación, te agradezco mucho tu tiempo. Pamela, pues nos vamos. Agradecerte, felicitarte por lo que estás haciendo y si me permites, ya que pasen unos meses, volver a conversar, ¿no? Saber realmente qué sucedió con este Claro, 2021, que andamos todavía entre que se termine y no la pandemia. Platiquemos más adelante y veamos cómo siguen las cosas, ¿no? claro que sí. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. A ti, querida Pamela. Amigos de Interesante, Súper. muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.